Sobre el camino real de California es interesante también tratar. Las Californias son dos. La que va de la frontera de Tijuana hasta Oregón y la que va de Tijuana hasta el Cabo de San Lucas, en la Baja California. La Baja California fue descubierta por Hernán Cortés el año 1523 y desde la costa de la Nueva España se llevarían a cabo una serie de expediciones en las que participaron Diego Becerra, Hernando Grijalva o Francisco de Ulloa. Sería Hernán Cortés quien poblase la Baja California el año 1535 con el aporte de 30 familias que se asentaron en la Bahía de la Paz. Pero no sería sino en 1697 cuando, durante el virreinato de José Sarmiento Valladares, los jesuitas Eusebio Quino y Juan María Salvatierra, que tenían como misión la evangelización en Sonora y Sinaloa, fue el catalizador en la empresa de poblar con éxito la Baja California. Se fundaron las misiones de San Juan Bautista del Hondo y San Francisco Javier de Vige, y cuando en 1773 hicieron su presencia los dominicos, fundaron las misiones de Nuestra Señora del Rosario de Viñadaco y la de Santo Domingo. Estas actividades dieron inicio al Camino Real de California, que acabaría teniendo una longitud de 2000 kilómetros, uniendo Loreto y San Francisco. Pero el gran promotor del mismo sería Fray Junípero Serra, que la activó el año 1768. En su ingente labor fundó la misión de San Fernando de Vilacatá, la de San Miguel y Santo Tomás, completando el Camino Real de California. Implicado en la labor encontramos a José de Gálvez y Gallardo, tío de Bernardo de Gálvez y Madrid, que durante el mandato del virrey Carlos Francisco de Croix fue responsable de organizar el ejército en la Nueva España. Bajo su mandato organizó expediciones a las Californias en las que incorporó al mentado Fray Junípero Serra. Fue fundada la misión de San Diego, que sería la primera de un rosario de 21 que llegaba hasta cerca de la actual ciudad de San Francisco. Sería en 1775 cuando Juan Bautista de Anza Becerra Nieto, desde Sonora, y con 240 colonos que acarreaban centenares de cabezas de ganado, llegó a la bahía de San Francisco, donde en 1776 fundó el presidio y la misión de San Francisco. Siguiendo el camino, se encuentran las misiones de San Gabriel, San Luis Obispo, San Carlos Borromeo, del Monte Carmelo y San Antonio de Padua, la de San Javier del Bac de Arizona y también 4 presidios, el de San Ignacio de Tubac en Arizona y los de Santa Bárbara, Monterrey y San Francisco en California. Una puntualización, los presidios no son cárceles, sino lugares donde se concentraban las unidades del ejército. Bien, el cuarto camino que podemos comentar es el Camino de Santa Fe. Se trata de una ruta de 1937 kilómetros que en el estado norteamericano de Missouri enlaza las ciudades de Santa Fe y San Luis, atravesando los estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Colorado y Nuevo México. Tiene origen en la expedición que entre los años 1792 y 1793 llevó a cabo el explorador Pedro Vial por la meseta de las Grandes Llanuras. Se trata de un camino ya recorrido entre 1540 y 1542 por Francisco Vázquez de Coronado, pero que en ese momento no llegó a consolidarse, encontrándose el territorio sin influencia. El quinto camino a comentar es el Camino Real de Tierra Adentro, que es, sin lugar a dudas, el más popular de los caminos de la Nueva España, surgido tras la toma de Tenochtitlán y al amparo del descubrimiento de las minas de San Luis Potosí y Zacatecas. El trasiego de caravanas encargadas ya de plata, ya del mercurio necesario para su purificación, dio lugar también al trasiego de animales y de personas que acabaron formando poblaciones y haciendas. Y todo ello generó la aparición de asaltantes que debieron ser controlados por una policía surgida de los propios habitantes, indios y colonos, que acabaron conformando el cuerpo militar conocido como soldados de cuera. Pero más al norte no había oro ni plata, sino terreno árido. Solo había personas. Y a ellas iba dirigido el esfuerzo. Para los españoles blancos, indios y mestizos, adelantarse en tierras tan agrestes era con objeto de alcanzar la gloria
de ser considerados hidalgos. Con este propósito, familias enteras, frailes y soldados, se trasladaban acarreando rebaños de vacas, ovejas, cabras y caballos, aperos, de labranza, de oficios, semillas, plantones, libros, muebles, cartas, papel, tinta, objetos litúrgicos, en seres que les eran de uso común. En cualquier caso, no iban abandonados. En su apoyo llegarían abastecimientos cada 3 años. El camino representaría el cordón umbilical de aquellas poblaciones nacientes. Una aventura que en poco se diferenciaba de la epopeya de Cortés. De diferentes características, sí, pero sólo accesible a personas imbuidas de ese mismo espíritu. Y es que conocemos, más o menos, la obra realizada por España en América, desde el descubrimiento hasta la diáspora del siglo XIX. Sabemos de las universidades, sabemos de las ciudades, sabemos del desarrollo de la agricultura, del desarrollo de la ganadería, de la minería, sabemos de los adelantos en el ámbito de la manufactura, de la cultura, del arte. Pero, al menos para este curioso, había quedado al margen un tema que no es menor, el de los caminos. Y ha tenido que venir nada menos que Alfonso Borrego, bisnieto del conocido indio Jerónimo, a incitar esa curiosidad. El suroeste de los Estados Unidos y el norte de México está marcado por una red de caminos de los que hemos hecho una breve reseña, dejando para el final el que sin duda representó mayor carga humana, el Camino Real de tierra adentro. Con una longitud de 2.600 kilómetros, es el camino más largo y antiguo de todo el continente. Y se construyó para unir Ciudad de México con Santa Fe, en Nuevo México. Y no, como en el caso de las universidades o el derecho de Indias, no lo construyeron los anglosajones, ¿eh? No. Quizás por eso, por ese hecho de que no fuesen los anglosajones, y del mismo modo que desconocemos la institución de universidades, colegios, hospitales, etc. Quizás por eso, hoy desconocemos su existencia, siendo que significó un hecho de capital importancia, ya que a través del mismo y durante 2 siglos fluyó por él la cultura hispánica que inundó Norteamérica de civilización donde se establecía la frontera de España, y el mismo abarcaba los territorios de Nuevo México, Arizona, Texas y Colorado, usurpados a México por los Estados Unidos el año 1848. Todo tuvo su inicio en abril de 1598, cuando Juan de Oñate, que buscaba una ruta para acceder al río Bravo, se perdió en el desierto. Fue entonces cuando un indio señaló el único paso que permitía salir de esa situación, consiguiendo llegar hasta el asentamiento de Santa Fe. El origen material se encuentra en el Camino Real, que tenía 4 vías principales que unían Ciudad de México con Acapulco, Veracruz, Audiencia en Guatemala, y el troncal que derivaría en Camino Real de tierra adentro que terminaba en Santa Fe. Pero no tuvo solo ese origen. Nuevo México era una lacra económica para el virreinato que se mantenía bajo el orden hispánico solo con la idea de no desamparar a los indios. Con tal motivo se organizó un sistema de abastecimiento para las misiones que consistía en caravanas trianuales que partían de Ciudad de México y a las que les esperaba un tránsito sumamente difícil, con sequías, crecidas de ríos, desiertos y asaltos de delincuentes y de tribus indígenas. El descubrimiento de plata en Zacatecas y la necesidad de una vía rápida para llegar a la capital acabaría acelerando la adecuación del camino. El resultado fue que en menos de medio siglo se había establecido una vía rápida, no ya con Zacatecas, sino con Santa Fe, a 1.753 kilómetros de Zacatecas, siendo que sería la firme base que dio pie a la actual estructura de carreteras en el actual Estado de México o la Nueva España. Así, las comunicaciones con Jalisco, Potosí,
San Martín el Grande, Zacatecas, etc., podían realizarse sin los enormes inconvenientes existentes hasta el momento, lo que significó un importante desarrollo de cada uno de esos lugares que se vieron poblados y dieron lugar a la creación de templos, hospitales y los demás servicios propios de las ciudades. La extensión del camino dio lugar a que la delincuencia hiciese acto de presencia en el mismo, por lo que fue menester asignarle tropas que garantizasen su seguridad. La labor sería encomendada a quienes eran conocidos como dragones de cuera, cuya denominación procedía del abrigo que portaban, que era de piel. Las fortalezas pronto se acarrearon la creación de ciudades, que a su vez reforzaban el valor estratégico de los asentamientos donde se desarrollaba una importante actividad comercial que dio lugar a la celebración de ferias, y a ellas acudían gentes de todos los lugares. ¿Y quiénes atendían las fortalezas? Pues por ejemplo los tlaxcaltecas que habían emigrado a la zona y lo hacían bajo el título de hidalgos o hijos de gran valor. Y es que por el camino de la Plata acudieron familias tlaxcaltecas para poblar San Luis Potosí, Saltillo, Chalchihuites y Colotlán, que si lo hicieron bajo la protección que les brindaba el ejército, acabarían siendo ellos los encargados de cuidar la paz en estas poblaciones y caminos. Por el camino se produjo una importante migración, no hace falta señalar que de mestizos y de indios, siendo que para 1765 se concentrase en El Paso una población con cerca de 3.000 habitantes dedicados a la agricultura y a la ganadería. A estas alturas de la historia se había construido una importantísima vía de comunicación que posibilitó no solo los asentamientos y el comercio que venimos señalando, sino las nuevas exploraciones y con ellas la evangelización de nuevas gentes. Acorde con el espíritu hispánico, facilitó la mezcla de las diversas razas y culturas. En todo ello, tuvo importancia de primer orden el descubrimiento de yacimientos argentíferos, siendo que España exportaba tanto a Europa como a Asia un elevadísimo porcentaje de la misma, asentando como moneda de cambio internacional el real de A8, única moneda reconocida en China. Al olor de la plata, chinos y africanos, estos como de esclavos que por lo general en pocos años alcanzaban la libertad, realizaron un nuevo mestizaje con los españoles y con los tlaxcaltecas, otomíes, totonacas y mayas que utilizaron el camino para acceder a los lugares que prometían prosperidad. Estos aportes humanos significaron la prosperidad de las ciudades en lugares anteriormente despoblados y además garantía de estabilidad y de seguridad, pues se trataba de gentes que combatieron y protegieron caminos y pueblos. La leyenda negra basa sus argumentos sobre el desarrollo del camino en la gran generosidad de estas tierras para España, a la que suministró plata en abundancia. Y sí, ciertamente, España comenzó la construcción de este camino para facilitar el transporte de la plata descubierta en Zacatecas. Pero ese camino no era el camino real de tierra adentro, sino el camino de la plata, a partir del cual vendría todo lo demás. Y el Camino de la Plata acabó siendo el motivo que inició el gran proyecto, la espoleta que explosionó la generosidad de España y le dio capacidad para extender la civilización, la cultura, el comercio, la seguridad, la evangelización. Y esa labor tuvo pronto sus frutos. Como muestra significativa nos encontramos con el hecho de que Zacatecas, donde hasta entonces se veían desarrollando rebeliones indígenas, pues bien, Zacatecas significó el hermanamiento y en Zacatecas cuajó la idea de mestizaje y de evangelización. Para ubicarnos, y siendo que hemos hablado de El Paso, hay que tener en cuenta que a 836 kilómetros al norte de Zacatecas se encuentra Chihuahua y esta a 380 kilómetros de El Paso. La Plata requería el trabajo especializado y fue creada la Escuela de Tecnología en Zacatecas. Y el especialista no era esclavo. Y los pocos esclavos que efectivamente llegaron no conocieron el destino que conocieron los esclavos de las factorías inglesas.
francesas u holandesas, como muestra la pragmática real de Felipe II de 27 de abril de 1574, en la que se ordenaba el pago de impuestos por parte de los negros libres. La orden real comenzaba del siguiente modo: muchos esclavos y esclavas, negros y negras, mulatos y mulatas, que han pasado a las Indias y otros que han nacido y habitan en ellas, han adquirido libertad y tienen granjerías y hacienda. Eso lo dice la recopilación de las leyes de Indias, tomo primero, libro séptimo, título primero, ley primera. Lo digo para el curioso. Si hubiesen sido pocos los libertos, no hubiesen llamado la atención del fisco. Seguro. La plata, sí. Y la agricultura. Y la ganadería. Y el regadío. Fueron importantes instrumentos que garantizaban la estabilidad de los habitantes y posibilitaron la realización de ferias que perduraron en el tiempo. Y hoy nos encontramos con que los anglosajones que usurparon la mitad del territorio mexicano se encuentran con que más del 90% de los ríos que tienen hoy bajo su dominio tiene nombre español. Y para darnos cuenta de la importancia que hoy tiene el camino, solo señalar que sobre el mismo se construyó en 1960 la carretera que conecta Ciudad de México con El Paso. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.